vamos a determinar si la serie infinita converge o diverge. Echando un vistazo a nuestra suma infinita, observe que la fórmula, o una sum, contiene 5 para la potencia de n y n factorial. Siempre que tengamos un exponencial o un factorial, la prueba de razón es normalmente la prueba que debemos aplicar. Para aplicar la prueba de razón, queremos encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito del valor absoluto de un sub n más 1 dividido por un sub n. Luego, en función del valor de este límite, o L, podemos determinar si la serie converge, diverge, o si la prueba falla. Entonces, para una revisión, si L es menor que 1, entonces la serie converge. Si L es mayor que 1, entonces la serie diverge. Y si L es igual a 1, la prueba falla, y tenemos que aplicar una prueba diferente. Y observe que, dado que n comienza en 1 y aumenta a infinito positivo, esto siempre será positivo. Y por lo tanto, podemos ignorar el valor absoluto. Vayamos y establezcamos nuestro límite. Tendremos el límite a medida que n se aproxima al infinito de un sub más 1. Así que sustituiremos n más 1 por n. Entonces tendremos n más 1. Multiplicado por 5 a la potencia de n más 1 dividido por n más 1 factorial. Entonces hay un sub n más 1 dividido por un sub n, que es solo n por 5 para la n dividida por n factorial. Entonces tenemos esta fracción superior dividida por la fracción inferior, que también podemos escribir como un problema de multiplicación si, en lugar de dividir por la fracción inferior, la multiplicamos por el recíproco. Entonces esto es igual al límite cuando n se acerca al infinito de la fracción superior. Y luego, en lugar de dividir por la fracción inferior, vamos a multiplicarlo por el recíproco. Entonces serán tiempos. Tendremos n factorial en la parte superior, y luego n veces 5 a la n en la parte inferior. Y luego, antes de multiplicar, desea simplificar. Primero veamos 5 a la potencia de n más 1 y 5 a la potencia de n. 5 a la potencia de n más 1 tiene un factor más de 5 que 5 a la n. Entonces esto se simplifica a 1. Esto se simplifica a un factor de 5. Y ahora expandamos n más 1 factorial. Entonces podemos escribir n más 1 factorial. El primer factor sería n más 1. El siguiente factor sería solo n, ya que n más 1 menos 1 es igual a n. Entonces, los factores restantes serían n factoriales. Y así, en esta forma, n factorial sobre n factorial se simplifica a 1. Y ahora podemos encontrar este producto. Esto es igual al límite a medida que n se acerca al infinito. Arriba, tendríamos 5 veces n más 1. Serán 5n más 5. Y la parte inferior, tendríamos n más 1 vez n, que sería n al cuadrado más n. Observe en este formulario, podemos determinar este límite. Observe que el grado del numerador es 1. El grado del denominador es 2. Y como el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, este límite es igual a 0, ya que el denominador aumenta más rápido que el numerador. Y como este límite es igual a 0, y 0 es menos que 1, nuestra serie converge. Así que sigamos adelante y resumamos esto. Por la prueba de razón, desde el límite, cuando n se aproxima al infinito del valor absoluto de un sub más 1 dividido por un sub n es igual a 0, que es menor que 1. Nuestra serie dada converge. Espero que hayas encontrado esto útil.